a la ministra de Hacienda, a Natalia Zavala Chacur, para poder hablar de este tema. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, y buen día a toda la audiencia. Bueno, queríamos hablar de la ponderación que se ha hecho de todos lados, de los aumentos otorgados, del plan de obra pública que se mantiene, de un montón de situaciones que son propositivas y que indudablemente favorecen no solamente la economía de la provincia, sino también que generan una onda expansiva también positiva y que favorece a todos los sectores. La pregunta que se hace mucho es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para generar esto en el medio de semejante crisis? Yo te veía el otro día, la cara de satisfacción tuya, estaba sentada al lado del gobernador mientras él anunciaba todos estos aumentos. Sé que has trabajado mucho para que esto también se pudiera concretar, así que me parecía que debíamos hablar con vos. Ay, bueno, la verdad que sí, es como lo has dicho vos, una satisfacción muy grande poder en este momento anunciar este tipo de cosas que tienen que ver con buenas noticias para la población en definitiva. Claro. La Argentina está atravesando un momento, venimos atravesando un momento bastante complicado a nivel económico, que se nota en el malestar en general, pero no un malestar pasajero, sino ya es como un cansancio de la gente, un luchar diario por poder vivir. Hay mucha gente que está pasando situaciones que les llevan a vivir quizás en más ajustados o con un poder adquisitivo inferior al que estaban acostumbrados. Entonces eso se compensa con todas estas políticas que estamos llevando adelante, por lo menos en San Luis. Natalia, sí, dale, perdóname. No es fácil en este contexto dar estas noticias. En realidad es producto de trabajar 4 años seguidos para tener los fondos en el momento necesario, porque bueno, el gobernador siempre avisoró la crisis que iba a sufrir la Argentina con producto de la forma de gobierno del presidente Macri, ¿no? Sí, claro. Uno podía advertir desde que él asumió con las políticas que comenzó a implementar y cómo iba contradiciéndose permanentemente que bueno, la economía no perdona estos tipos de errores. La economía sigue girando y bueno, las consecuencias se van acumulando. Y en este caso se armó una bola de nieve producto de malas decisiones, sobre todo a nivel financiero, que son las que hoy estamos viviendo todos los argentinos. Seguro. Bueno, ante esa situación advertida principalmente por el gobernador, nosotros tomamos el camino correspondiente para poder mitigar estos efectos. Efectos que se mitigan sin endeudar a la provincia, sin tocar el fondo anticrisis, generando un círculo virtuoso en la economía. Digo, son muchas cosas a favor, son muchas cosas positivas las que se han generado. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo miden el sentido de la oportunidad en cuanto a la generación de aumentos de esta índole y demás? Porque no debe ser fácil establecer tiempos, modos, y eso ya tiene que ver mucho, no solamente con la decisión de Alberto, que todos la conocemos, que siempre ha sido de favorecer a aquellos que menos recursos tienen, siempre ha tenido una política inclusiva. Me refiero inclusive a la mecánica de trabajo tuya, ¿sí? Y nosotros miramos permanentemente un montón de indicadores. Lo último que estamos analizando desde hace 2 años es principalmente la caída del salario real. Y lo hacemos obviamente en comparación a nivel nacional. Si uno mira el presupuesto 2019 del gobierno nacional y analiza cómo ha venido el tema salarial, además por supuesto que el gobierno nacional ha hecho un estrago a nivel de dejar sin trabajo gente, despidos, el salario de los trabajadores públicos ha decaído un 17% en valores reales. Sí. Mientras que en la provincia, desde el 2016 hasta la fecha, habría tenido 5 desde este último aumento, teníamos un 16% por encima de la inflación, el aumento del salario real. Había subido más los salarios que la inflación. Sí.
Bueno, esto se mide constantemente, al igual que el índice inflacionario. Claro. Creemos que es el momento oportuno para que esto no decaiga, ¿no es cierto? Claro. Entonces uno piensa, bueno, es el momento de tomar las medidas para preservar o conservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Natalia, digo, además, el aumento tiene efecto remunerativo porque va a impactar en el aguinaldo, digamos, es como que es la frutilla que corona todo esto, ¿no? Claro, porque en realidad lo que sería este 21% de la cláusula gatillo es como una tercera cuota. Nosotros dimos un aumento de 3 cuotas, sería como la cuarta cuota del aumento que se anunció en febrero. Claro. Entonces, obviamente, como lo va a impactar en el sueldo de diciembre va a pasar a ser la mejor remuneración, y sobre esa remuneración se va a calcular el aguinaldo. Entonces, obviamente que el aguinaldo va a tener el mismo aumento, en definitiva, que el salario de diciembre, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con comerciantes, ¿sí? Hemos llamado a muchos, hemos llamado también a secretarios generales de distintos gremios. Todos han manifestado su beneplácito y el comercio sobre todo valora esto, la inyección de los 50.000 pesos en su momento, esto de ahora, digo, están de alguna manera intentando beneficiar a un sector que indudablemente vive los coletazos de toda esta crisis nacional y que lo vive realmente profundamente, ¿no? Por lo que tiene que pagar de luz, por lo que tiene que pagar para la reposición de la mercadería, por todo. Digo, parece como que se han conjugado un montón de factores que indudablemente son muy trascendentes y superadores. Digo, está muy bueno esto. Digo, ¿has hablado? ¿Alguien te ha comentado algo? Pero ¿cómo lo ves? En realidad lo que se habla siempre, por lo menos a nivel nacional, porque es lo que, como lo participo de reuniones con el resto de los ministros de Hacienda del país, y muchas veces están también los ministros de Comercio, de Industria o la parte más económica. La preocupación o la gran preocupación es que la recesión en definitiva lleva al cierre de los comercios, porque al haber menor consumo, obviamente a los comerciantes no les conviene en muchos casos ni abrir o mantener abierto el negocio, o disminuyen la cantidad de trabajadores que dependen de ellos. Entonces el efecto de la recesión termina siendo o cierre de comercio por un lado o despidos por otro. Entonces, ante este despido de la parte privada, obviamente hay mayor demanda de trabajo en el sector público. Un sector público que está desfinanciado no puede tomar trabajadores que quedan sin trabajo en el sector privado. Sí. Esto es lo que está pasando a nivel nacional. Las provincias, en definitiva, ven que la recesión genera mayor desempleo del sector privado, que sí o sí demanda, ya sea trabajo o salud, porque no pueden comprar remedios. Claro. Obviamente la educación, se cambian de colegios privados a colegios públicos. Esto es lo que está pasando en toda la Argentina. Sí. La gente ya no pueden pagar cuotas, etcétera, todo producto de la recesión. Bueno, en este sentido había que tomar medidas, y entendíamos que quizás la mejor ayuda para el comerciante, o para que no cerrara las personas, más allá de que el gobernador realizó un montón de acciones procurando que el consumo no disminuya, sí, porque los aumentos salariales que se dan en cuotas impactan obviamente en esto, el aumento de los planes solidarios, de los planes sociales también. Claro. Creíamos que era necesario ayudar a los comerciantes principalmente para reponer mercadería. Así fue que surgió esto del San Luis Te Cuida, sí, parte del plan de lucha contra la pobreza, y principalmente enfocado obviamente a los comerciantes más pequeños. Recordemos que cuando iniciamos este plan, los beneficiarios eran aquellos que habían facturado menos de 3 millones de pesos en los últimos 12 meses. Claro. Porque entendíamos que 3 millones de pesos dividido 12 y da una utilidad más o menos de 14.000 pesos mensuales. Y en ese sentido es a los que queríamos ayudar. Pero justamente para evitar esto de que la recesión llegara tan fuerte a San Luis. Obviamente que nos vamos a estar ajenos del coletazo nacional, pero bueno, hay que accionar o usar el ingenio, que en esto el gobernador, la verdad que me sacó el sombrero y empezar a tomar medidas en tal sentido. Nati, te cambio de tema. ¿Te sorprendió todo lo que pasó con el presupuesto en la Cámara de Diputados?
Sí, la verdad que no esperaba nunca algo así. Yo fui a la Cámara de Diputados, en su momento llegó el presupuesto, estuvieron todos los diputados presentes, la verdad que todos los bloques estaban escuchando lo que llevaba el Ejecutivo, en definitiva, representado en este caso por mi voz, pero es un trabajo del gobernador, era lo que él proponía para la gestión 2019. Sí. Y yo cuando presenté el presupuesto hablé principalmente también del presupuesto nacional. Y paradójicamente iba haciendo una comparación entre uno y otro, ¿no? Entonces uno pensaba, bueno, un presupuesto como el nacional, totalmente deficitario, donde lo único que buscaba era un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, donde había recortes en los sectores sociales de una manera grotesca, donde hablaban de una inflación del 23% promedio y la letra chica decía, o el 23% interanual y la promedio de la letra chica era diferente, donde el destino del gasto corriente superaba el 95%, mientras el capital directamente iba a un 4%, donde había disminución del 50% de la obra pública que ya se venía ejecutando en el país. Nosotros no lo vemos porque en Salud no hay ninguna obra pública nacional, no, pero claro. Por eso no tenemos tanto no lo visibilizamos por eso, no hay nada que visibilizar. ¿Sí? No hay nada, nunca hubo. Pero bueno, es triste y en definitiva nos ha ayudado a ser fuertes en estos momentos, por ejemplo. Claro. Donde en realidad tampoco preveía el pago de la deuda a las provincias que tienen sentencias, como son Santa Fe y San Luis, sí. Y sin embargo sí preveía el pago de la deuda a los capitales extranjeros o a los tenedores de Levac o leches o los bonos que fueran. Y dábamos un presupuesto equilibrado a nosotros, sumamente prudente, donde el 50% era destinado a gastos de capital, el 50% a gastos corrientes, donde no había previsto ningún tipo de endeudamiento, donde no habíamos contemplado el pago de la deuda en caso de que estamos en todo derecho de poder hacerlo porque la sentencia de la Corte está firme, sí. Donde tampoco usábamos el 100% de reserva, habíamos colocado en el presupuesto el uso de recursos de reserva en el caso de ser necesario, porque sabemos que el año que viene no va a ser un año fácil, y que en definitiva ningún diputado en ese momento planteó absolutamente nada, ni generó ninguna incógnita ni ningún malestar. De hecho, los cálculos que ellos hacían, uno podía tranquilamente, creían que estaban subvaluados los recursos, cuando en realidad explicamos varias veces por qué no, donde además la ley impositiva anual preveía un aumento de los impuestos para el año que viene del 20%, con lo cual los recursos estaban también prudentes. Sí. Y voy a decir también que cuando terminé de hablar, el presidente de la Cámara de Diputados, Carmelo Mirabile, pidió un aplauso y por el Ejecutivo, y nosotros nos fuimos realmente satisfechos con esta presentación, pensando que diputados iba a actuar con prudencia en el marco de la crisis que se está viviendo a nivel nacional. Y la diferencia de lo que estaba sucediendo en San Luis, plasmado justamente en esto, en un presupuesto nacional comparado con un presupuesto provincial, con lo difícil que es elaborar un presupuesto provincial en un marco de crisis nacional. Sí. Pero bueno, sin embargo, al momento de tratarlo las cosas cambiaron, introdujeron modificaciones, que no es lo grave porque después el Senado también lo hizo. Pero bueno, creo que hay una mala interpretación de la norma magna de la Constitución provincial, y en ese sentido me parece que no es el momento de estar yo creo en la independencia de poderes, o sea, no puedo hablar por los diputados. Me llama la atención simplemente esta situación de cambiar o de decir, bueno, yo expliqué y lo aceptaron y no hubo duda de que el presupuesto era bueno. Y nadie te cuestionó, nadie te cuestionó nada. Nadie te cuestionó. Bueno, cambiemos de... Sí, bueno, los cuestionamientos lógicos. Tener mucha información, porque claro, uno tiene que estar en la diaria para mirar cómo vienen los recursos, analizar permanentemente un montón de cosas, participar de la comisión arbitral, participar del CFI. Bueno, esto lamentablemente es muy técnico y yo no juzgo a los diputados, pero también tienen que entender que hay cosas que ellos no conocen. Ellos abarcan un montón de temas, un montón de leyes, y cuando hablamos de estas tan técnicas o tan precisas, bueno, quizás hay algún dato que no tienen y eso los lleva quizás a confundirse, pero inmediatamente podemos hablar y solucionarlo para que se entienda. Claro.
Claro, siempre hubo predisposición para eso. Totalmente abierto. Yo siempre estoy abierta a sacar dudas o a explicar lo que no se entiende, porque entiendo que los tecnicismos por ahí son difíciles, ¿no? Sí. No tengo ninguna duda, y lo que sí me sorprende, y esto corre por mi cuenta, es la tosudez en insistir con una modificación que es absolutamente inconstitucional, que lo han planteado constitucionalistas de envergadura que han estado en la provincia y otros que no han estado pero que han sido citados. Por lo tanto, se ha insistido con una cuestión absolutamente inconstitucional que, bueno, se va a tener que resolver seguramente en otro ámbito, pero que, digo... lo que pasa es que más allá yo no voy a hablar de los diputados, porque la verdad que... No te estoy pidiendo eso. Son un poder independiente, sí. Lo voy a respetar en ese sentido. Sí, creo que no es sano que una provincia no tenga presupuesto. Claro. Pero no es sano principalmente para el legislativo, Claro. Principalmente para el legislativo, porque el legislativo es el organismo también de control en un punto del ejecutivo. El ejecutivo manda un proyecto de presupuesto y es la forma que provincia gobernar. Y bueno, y sin presupuesto, como que las garantías en definitiva se van a ver más perjudicado el organismo legislador que el ejecutivo. Nosotros vamos a tratar de ser prudentes, ordenados, vamos a ver qué se resuelve y en ese marco vamos a actuar. Yo como ministro de Hacienda hoy en día, mañana puede ser otro, esto es lógico, no considero sano que la provincia no tenga presupuesto. Siempre hemos bregado para que exista presupuesto, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. El nivel nacional, creíamos que el presupuesto que había armado el gobierno nacional era aberrante, porque era un presupuesto totalmente en contra de los argentinos y a favor del Fondo Monetario Internacional. Sí. Ese presupuesto sí fue ley. Bueno. Fue ley porque muchos diputados de San Luis dieron el quórum para que esté tratado. Pero el presupuesto de San Luis, que era excelente al lado del presupuesto nacional, quedó inconcluso. Bueno, la verdad que a mí me da vergüenza, me da tristeza, me da un montón de sensaciones que no está bueno expresarlas, pero lamentablemente hay que decirlas, porque si no confundimos a la población y no está bueno. No, pero está bueno expresarlas, ¿sabés por qué? Porque sé que se hace un enorme esfuerzo para mantener las cuentas ordenadas, para poder iniciar obra pública. Digo, el gobernador antes de ayer anunció obra pública y ayer se inició. Digo, y todos sabemos lo que conlleva eso. Creo que esto la gente lo ve. Claro. Nosotros el gobernador no va a hacer nada en contra del pueblo. No es el gobierno nacional. A mí lo que me preocupa es que nuestros representantes, en definitiva, en vez de apoyar el gobierno provincial, que es el que está haciendo las cosas bien y es reconocido a nivel nacional por esto, no tiene que mirar las provincias vecinas, nada más, como para darse cuenta. No digo que nos vayamos ni al norte, que son demasiado pobres, pues las provincias son extremadamente pobres, ni que veamos, comparémonos con los pares, con los vecinos, estamos muy bien al lado de ellos. Venimos haciendo las cosas bien, el gobernador viene haciendo las cosas bien. Entonces, no entiendo por qué nos sientan para avalar un presupuesto del presidente que viene haciendo las cosas muy mal y no nos ayudan en el presupuesto provincial. Esto no tiene sentido. Lamentablemente no le encuentro sentido. Yo entiendo tu prudencia y lo voy a decir yo. Digo, lo que no se puede entender, porque por ahí que cacase y avanzar, cambiemos, vote en contra, está dentro de la lógica. Ahora que los diputados justicialistas que fueron elegidos a partir de formar parte de un proyecto provincial que indudablemente encabeza Alberto Rodríguez, que hoy es el gobernador y que está a cargo precisamente de las políticas del gobierno, voten en contra. Eso sí duele, ¿sí? Eso sí duele porque creemos que ellos saben muy bien cómo son las cosas y conocen perfectamente de qué manera se ha venido administrando la provincia y todas las cosas que se han hecho con el esfuerzo que se han hecho. Por lo tanto, me parece que eso es lo que duele, ¿sí? Nati, te mando un abrazo, gracias por atendernos y nada, sé que tenés una ardua tarea por delante, así que como siempre vamos a estar cubriendo todo eso porque es una buena manera de informar a la gente que el gobierno sigue bregando para tratar de que la crisis nacional la afecte lo menos posible y me parece que eso es muy válido.
Muchísimas gracias por el espacio. Cuando necesiten estoy, y lo que no se entienda o necesite que expliquemos, yo no tengo problema, así que a tu disposición, Alberto, y muchísimas gracias por este lugar y este espacio. Gracias, Nati, un abrazo. Adiós. Dale, besos.